Bien, para terminar con el capítulo 1 de Introducción a la Electrónica, vamos a ver una introducción a lo que llamamos diseño electrónico, que es una de las áreas más importantes dentro de la electrónica y que ustedes van a aprender con el tiempo. No es algo que se pueda aprender en un curso, sino que en la medida en que vayan agarrando experiencia en electrónica van a ser capaces de diseñar sistemas cada vez más complejos. El diseño electrónico y microelectrónico se puede ver de dos maneras, una estrategia top-down o bottom-up. En general vamos a ocupar una estrategia top-down que nos permite ir desde un diseño a nivel de sistema, como les hablaba en la clase pasada, es decir, con bloques funcionales, especificaciones generales, a una implementación, pasando por el circuito hasta una implementación en cobre o en un circuito integrado. El diseño electrónico entonces top-down parte de un cierto conjunto de especificaciones y de ahí uno desde bloques a circuitos va trabajando el diseño electrónico. Y en particular en el ramo de electrónica nos vamos a quedar con el diseño del circuito, es decir, en llegar a los componentes, resistencias, capacitores, circuitos integrados, amplificadores, transistores, que permiten cumplir con las especificaciones y tener un sistema electrónico. Entre medio, por supuesto, vamos a tener un diagrama de bloques en el caso de que estemos en el diseño a nivel de sistema, o lo que se llama, y muy utilizado más adelante, el esquemático, que nos permite ver en una hoja de papel el circuito electrónico completo. Ambas cosas, tanto el diseño a nivel de sistema como el diseño de circuito, pueden pasar por etapas y muchas veces deben pasar por etapas de trabajo en el computador, tanto a nivel de sistema, cosas dinámicas en MATLAB, por ejemplo, como a nivel de circuito, simulación SPICE. Aquí es donde vamos a usar extensivamente la herramienta SPICE que tenemos en este curso. Cuando uno ya implementa el circuito, es decir, cuando uno ya pasa a la construcción física del circuito, vamos a también usar una herramienta en el computador para diseñar circuitos impresos. Y como parte de esa estrategia de diseño, podemos utilizar otras herramientas que nos permiten verificar el diseño o bien construir el dispositivo, el sistema electrónico, y verificar su operación. En el caso del diseño microelectrónico es muy similar. La diferencia fundamental es que en vez de diseñar un circuito impreso, vamos a diseñar un circuito integrado. Y eso es materia de varios otros cursos que se enseñan en la especialidad. Partamos entonces con las especificaciones para el diseño. Estamos hablando de que el circuito tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Tiene que hacer un trabajo específico y tiene que hacerlo a un cierto nivel. Por lo tanto, tenemos muchas especificaciones técnicas que tenemos que cumplir o bien que tenemos que definir antes de empezar el diseño. Algunas o la mayoría de ellas están en esta lista. Algunas son muy importantes, como por ejemplo la frecuencia a la que va a operar, las características alternas y continuas de las señales, pero hay muchas otras que no vamos a tocar en el curso, pero que están en esta lista para que ustedes tengan una idea de lo que significa tener especificaciones electrónicas. Por ejemplo, imagínense una especificación de eficiencia si estamos usando baterías, o una especificación de disipación de potencia. Por ejemplo, vean aquí el tema de distorsión. Si usted está haciendo un amplificador de audio, la distorsión es importante. Linealidad. ¿Qué tan lineal es el sistema para todos los rangos de operación? ¿En qué pasabanda funciona? Hay muchas especificaciones que uno puede definir y que pueden ser relevantes a la hora de diseñar. Aquí hay un ejemplo. Esta señal en el tiempo requiere entrar
en una cierta rango de voltaje antes que tanto tiempo. Entonces aquí tiene un overshoot y aquí ya entró en la banda. Eso podría ser una especificación de diseño. Podríamos tener una cierta ganancia estática o DC de las señales, una especie de amplificación en DC. Pueden ver aquí un poco más de detalle del tema de los decibeles que hablamos en la parte de respuesta de frecuencia. Impedancia de entrada y salida. Tenemos, por ejemplo, dos amplificadores de voltaje en cascada. Podríamos tener un amplificador que ofrezca una señal de una impedancia de entrada de 1 megaohm y que sea necesario colocar antes que otro, porque este otro es el que va a producir la ganancia por 10, pero tiene o por 100, pero tiene una impedancia de entrada más pequeña, de, no sé, por ejemplo, 1 kilo ohm. Entonces, nuestras especificaciones quedan satisfechas, los requerimientos son cumplidos, porque la impedancia de entrada es lo que se quiere, y también porque la ganancia total, por ejemplo, aquí podríamos tener un por 1, simplemente el primer amplificador sirve para dar esta impedancia alta de entrada, y la ganancia total por 100, no por 110, por 100, se cumple igual. Acoplamiento AC o DC. Por ejemplo, podríamos considerar un circuito que necesita tener acoplamiento DC, por lo tanto yo tengo que colocarle algún tipo de buffer, un por 1 aquí, que simplemente agarra la señal y más adelante la procese en otro bloque más allá. O bien simplemente podemos hacer esto, que nos permite tener un acoplamiento AC, y este es DC. Esta no es la única forma de solucionar el problema, pero una muy típica. En frecuencia también podemos decir nuestro amplificador debe funcionar en esta banda pasante, y no nos interesa amplificar en continua ni en altas frecuencias. O bien, si nos interesa en continua, pero a partir de eso las señales ya no tienen ningún interés. Por lo tanto, para limitar el diseño, simplificar el diseño electrónico, ustedes se imaginarán que mientras más ancha esta banda pasante, mientras más ancha, más complejo es el diseño del amplificador. Igual acá, si esto crece hacia la derecha, se nos complejiza. Y si no es necesario, porque no hay señales que van a estar en esta frecuencia, entonces no es necesario. O bien un amplificador que tenga al revés, una banda rechazante aquí. Muchas de estas especificaciones permiten simplificar el diseño, pero son requerimientos tener la especificación para saber cómo partir el diseño, qué es lo que voy a usar. Si resulta que esa frecuencia es del orden de los megahertz, entonces mi muy querido circuito integrado operacional 741, muy usado, ya no sirve porque no cumple con esa especificación de megahertz. En cambio, otros operacionales sí lo hacen. Entonces, es parte del diseño electrónico elegir estos componentes, y para eso uno tiene que saber, mi sistema tiene que funcionar en un espectro, en una pasabanda de los megahertz. Entonces no me sirve eso. Excursión de salida, otro ejemplo. La excursión es el rango de salida. Entonces, en este caso, yo sé que mi voltaje de entrada, en particular en este dibujo, sé que mi señal de entrada, por ejemplo, aquí dice que mi señal de entrada es en torno a este punto. Esa es la entrada y el azul es la salida. Entonces yo tengo aquí un rango donde el circuito está haciendo una amplificación. Sin embargo, si yo me voy a este sector, aquí o aquí, mi amplificador no está operando. Mi excursión de salida me resulta apropiada entre, por ejemplo, este punto y este punto.
para cual la entrada también vale entre este punto y este punto. Eso podría ser un ejemplo de excursión de salida. Rango dinámico también, que se define de esa manera. También se podría definir como la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, pero esta es una mejor manera de definirlo. Son distintas especificaciones que permiten empezar el diseño electrónico. Otro, circuitos simples y diferenciales. Los circuitos simples son los que podemos ver en un diagrama como este. Tenemos una señal que entra a un amplificador. El amplificador tiene una tierra y sale. Si quisiéramos tener una tierra para la señal, tendría que ser la misma tierra. En cambio, diferencial, por ejemplo, un bloque diferencial podría ser tener un amplificador diferencial que ahora va a amplificar la diferencia entre estos dos. Cuando uno usa circuitos diferenciales, existe lo que se llama el modo común y el modo diferencial. El modo común es como una fuente de poder que está conectada a los dos, no conectada a los dos, pero es como el valor común en las dos entradas. Y el diferencial es justamente lo que hay entre medio, una fuente alterna, por ejemplo. Lo voy a hacer un poco más claro porque queda un poco borroso. Imagínense una señal ahí, una señal alterna ahí, entrando aquí y aquí. Entonces la fuente continua, que es esa, está en ambos, y la fuente alterna es lo que separa uno del otro, y en este caso se llama modo diferencial. Entonces, ¿para qué es bueno el modo común? Aquí, por ejemplo, podría venir ruido, si esto fuera un canal de comunicaciones, y ambos canales tienen ese ruido, pero yo al restarlo lo elimino. En cambio, el modo diferencial permanece porque está en uno y no en el otro. Todo lo que estamos viendo aquí son ejemplos de especificaciones que permiten iniciar un diseño electrónico. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, les pido que que diseñen un sistema electrónico que sea capaz de recibir una señal de corriente entre 4 y 20 miliamperes de un sensor que transmite como valor de corriente la presión atmosférica. Y la impedancia de entrada que necesita ese sensor que entrega una corriente es una impedancia de 100 ohms. Entonces lo que yo tengo que hacer es, tengo mi sensor, yo tengo eso, y lo que me dice el término del problema es que eso que es el sensor, yo tengo que llevarlo a una señal de voltaje para poder ingresarlo a un computador entre 0 y 10 volts, con una impedancia de salida de 1 kilo ohm. Entonces yo digo, tengo mi sensor, tengo el computador para allá, en que voy a tener una de impedancia de 1 kilo ohm. Este es el PC, un computador, y entre medio tengo que hacer mi bloque de diseño. Me está pidiendo una impedancia de 100 ohms, y mi sensor es una señal de corriente, por lo tanto yo digo, ok, tengo mis 100 ohms en una resistencia, y yo seguramente voy a tener que hacer algún tipo de diseño de este estilo que me permita obtener una señal de 0 a 10 volts a partir de una impedancia de 100 ohms y una señal de corriente que está aquí, que va entre 4 y 20 miliamperes. ¿Cómo lo hago? Considero que 4 a 20 miliamperes generan un voltaje, una caída de voltaje aquí, más menos, y eso tengo que amplificarlo seguramente, y aquí probablemente voy a tener que inyectar algún tipo de voltaje para tener que 4 miliamperes correspondan a 0 volts, seguramente eso es una especificación. 4 miliamperes tengo que llevarlos a 0 volts. Cuando yo tenga 4 miliamperes en la corriente del sensor, en esta parte, en este sector, 4 miliamperes yo tengo que tener 0 volts acá. Y cuando yo tenga 20 miliamperes, el otro caso, el otro extremo,
mi circuito tiene que tener 10 volts. Por lo tanto, cuando tenga 20 mA circulando acá, aquí tengo que tener 10 volts. De esa manera, el diseño electrónico podría estar terminado en términos de bloques. Tengo un bloque, tengo dos bloques, tengo tres bloques ahí. Después, la implementación a nivel de circuito electrónico es lo que vamos a ver en la siguiente parte de esta sección del capítulo. Aquí tenemos cosas buenas y cosas malas de las dos configuraciones, simple y diferencial. Lo más interesante, sin duda, es que la diferencial es simétrica y es la más usada en circuitos integrados y es la que nos permite en muchos casos reducir la sensibilidad, por ejemplo, a interferencia, que es lo que les hablaba antes. Otras cosas más detalladas las podemos ver en clase o me preguntan. Unas figuras de mérito, por ejemplo, cuando uno necesita tener circuitos que no sean sensibles a la fuente de alimentación, ya aparecen estos factores de rechazo, ¿ya? O al modo común. Y ruido, que es un área muy importante que se ocupa en muchas partes de la física y la ingeniería, en particular en electrónica sencilla. Simplemente se define una métrica que es la razón señal a ruido, signal to noise ratio, que corresponde a la razón entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Y cuando se ven decibeles, como es potencia, es 10 dB, 10 logaritmos de base 10, entre la potencia de señal y potencia de ruido. En general, en este curso no calculamos mucho razón señal a ruido, pero es muy importante en diseño electrónico más complejo. Entonces, pasamos por las especificaciones y ahora nos movemos al diseño a nivel de sistemas. Entonces, cuando uno estudia las especificaciones, uno puede definir una arquitectura. Uno propone una arquitectura que en general se usan bloques, se usan distintas etapas o electrónicas que hacen cosas específicas, y de esa manera uno va solucionando el problema y cumpliendo con los requerimientos. Y cuando uno ya está a nivel de sistema, uno ya puede empezar a hacer análisis a mano y simulaciones, ¿ya? Pero esas simulaciones son de comportamiento, son más bien dinámicas o usando MATLAB, si quieren pensar en una herramienta popular, ¿ya? Y entonces aparecen estas cosas principales que uno dice, ok, yo voy a utilizar, por ejemplo, en el caso de la señal de corriente 420 mA, uno usó algo tan específico como una resistencia, pero es útil en ese momento. Y después uno coloca un amplificador, que no sé cómo lo voy a armar, capaz que lo arme como un operacional, que es el siguiente capítulo, o bien con transistores. Y uno empieza a usar otras cosas más específicas como filtros, como conversores de datos, como comparadores o osciladores, distintos módulos electrónicos que hacen trabajos específicos y que son útiles para la implementación. Ahora viene el diseño del circuito, que es lo que nos compete en este curso. Aquí ustedes utilizan los principios que conocen y que están aprendiendo de electricidad, los que van a aprender de electrónica, lo que van a ir conociendo de diseño, y uno arma un circuito al nivel tal que uno puede simularlo en SPICE, ¿ya? Bien, uno primero lo valida a mano con puntos de operación y pequeña señal, por ejemplo, pero en SPICE o en alguna plataforma de simulación uno es capaz de implementar el circuito completo, el esquemático completo, pero para simulación, y uno simula y de esa manera ve bien cómo está operando la electrónica. Herramientas de SPICE hay muchas, algunas son pagadas, otras son gratis, como la que estamos usando y que es muy poderosa en general. De hecho, el grupo de microelectrónica la usa para diseñar sus circuitos integrados.
Ahora, en términos estrictos, SPICE es una herramienta de simulación que podría ser código. El SPICE se transforma en código. Para hacerlo más fácil y un poco más amigable, existe un capturador o editor de esquemáticos que toma ese circuito electrónico como un diagrama y lo lleva a código SPICE. SPICE simula, es una especie de código que uno puede como compilar y obtener resultados. Y por último, uno puede utilizar algún tipo de nuevo de sistema gráfico para ver las formas de onda en el tiempo y otras más que entrega la herramienta. Ahora, cuando usan el LTSpice, todo viene junto. El LTSpice es un editor de esquemáticos, corre SPICE por debajo y entrega formas de onda, así que es muy fácil de usar. La siguiente etapa, implementación del circuito. Y estamos hablando de el caso electrónico de un circuito impreso o PCB, y en el caso de microelectrónica de un circuito integrado. Aquí tenemos los dos casos. Un circuito impreso se hace en un software, o si es muy sencillo se puede incluso hacer a mano, con tinta o con el sistema antiguo de la plancha. Y si es un circuito integrado se hace exclusivamente por software. Cuando uno hace esto, pasa a usar otras herramientas. Y hay varias. Una de ellas es Magic, que es gratis también. Y aquí lo que uno hace es que tiene que llevar el circuito esquemático, un plano electrónico, a la implementación tanto en cobre en el circuito impreso como en semiconductor, con sus alambres y sus distintas capas y estructuras tridimensionales complejas, como en el caso del circuito integrado. Después de eso, cuando uno ha diseñado el circuito impreso, diseñado el circuito integrado, hay toda una etapa de diseño, de chequeo del diseño. Lo que se llama generalmente Design Rule Check es cuando las reglas de diseño, por ejemplo, no puedo estar más cerca que tanta distancia en el caso del cobre, sistemas parecidos. Y lo que hace el programa de chequeo es que uno nunca transgrede esas reglas. Y después cuando uno puede comparar lo que uno construyó en cobre, por ejemplo, con lo que uno hizo en el esquemático. Entonces uno tiene que extraer del cobre el circuito y después compararlo con el esquemático. Eso se hace a través de Netlist, que son un archivo de texto donde están las conexiones y los nombres de los componentes y las conexiones. Y aquí salen ejemplos de programas que hacen esos. Aquí hay un ejemplo de circuito impreso, seguramente les son familiares, y hay algunos detalles del circuito impreso y algunos detalles ya de componentes discretos donde se pueden comprar y cosas así. Con esto terminamos esta parte del capítulo.